Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca una receta tradicional y básica de repostería, la crema pastelera. Te voy a mostrar en este vídeo la versión más fácil y más sencilla, que en algunos países la conocen como crema de vainilla. Pero también te voy a mostrar la forma tradicional, aromatizando la leche. Este vídeo está lleno de trucos y consejos para que entiendas para qué sirve cada ingrediente que se utiliza en la crema pastelera y cómo obtener una crema fantástica, llena de sabor y sobre todo sin ningún tipo de grumos. No te pierdas tampoco el final del vídeo, ya que te voy a mostrar dos de las próximas recetas y te voy a pedir que en comentarios me digas cuál de ellas es la que prefieres que subamos primero. Pero bueno, no me entretengo más y ¡vamos con los ingredientes! Hoy toca la crema pastelera fácil de recetas que funcionan. Y aquí tienes el listado de ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, como siempre, en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. La forma tradicional de hacer crema pastelera es aromatizando primero la leche. ¿Cómo se aromatiza? Muy fácil. Puedes utilizar piel de cítricos, es decir, piel de naranja, piel de limón o incluso de los dos. También es muy habitual utilizar canela en rama, aunque también hay personas que ya lo hacen con vaina de vainilla natural. Bueno, yo lo voy a hacer de forma tradicional, que es utilizando piel de naranja, también podrías usar sin ningún problema piel de limón y rama de canela. La pones dentro de la cacerola o de la olla y añades a continuación la leche. Cuando ya hayas añadido toda la leche, lo único que tenemos que hacer es poner la olla a calentar a fuego medio bajo y con la ayuda de una cuchara de madera vamos moviendo para evitar que la leche se agarre al recipiente. Y cuando rompa a hervir, listo, apagas el fuego y dejas que se enfríe con los aromáticos dentro de la leche. De esta forma tan sencilla se aromatiza la leche para utilizarla en la crema pastelera. Pero ahora te voy a enseñar la forma más sencilla. En un recipiente grande ponemos las 4 yemas de huevo. Lo que he hecho primero es separar las claras de las yemas. Y a continuación añadimos el azúcar. Las yemas de huevo se utilizan para darle el color amarillo característico y aporta una pequeña cantidad de grasa que le dará cremosidad a la crema pastelera. Evidentemente, si tienes problemas con el azúcar, podrías sustituirlo sin ningún problema por edulcorante en polvo. Y lo que estamos haciendo simplemente es, con la ayuda de las varillas, incorporar completamente el azúcar con las yemas de huevo. A continuación, si no se ha aromatizado la leche, lo que hacemos simplemente es poner vainilla. Yo estoy utilizando vainilla en pasta, pero puedes usar sin ningún problema esencia de vainilla, lo que te resulte más económico o más sencillo. Una vez añadido el aromático, lo mezclamos bien y mientras estamos mezclando vamos a ir añadiendo una pequeña cantidad de leche. Evidentemente la cantidad de leche añadida es una parte del total que te doy en la receta. ¿Por qué añadimos la leche? Muy sencillo, porque a continuación le vamos a poner el almidón de maíz o maicena. Y como teníamos muy poca cantidad de líquido, se espesaría demasiado y nos podría crear grumos. Así que ahora vamos a añadir el almidón de maíz. Lo vamos a tamizar para evitar que nos salga ningún grumo. De esta forma será mucho más sencillo y trabajaremos mucho menos. Como te puedes imaginar, el almidón de maíz se utiliza para darle espesor a la crema y además otra de las ventajas es que no proporciona ningún tipo de sabor y además también la puede consumir cualquier persona que pueda tener intolerancia al gluten. Asegúrate con la ayuda de las varillas de que está todo bien incorporado y no te queda ningún grumo. Justo en ese momento ya puedes añadir el resto de la leche. Si tuvieras algún tipo de intolerancia con la leche o no la consumes, puedes sustituirla sin ningún problema por cualquier bebida vegetal que te guste, de arroz, de avena, de soja, la que prefieras. Y listo, ya solo nos falta calentar, así que pasamos toda esta mezcla de un recipiente a una cacerola u olla y ahora a una potencia media-baja y siempre con la ayuda de las varillas, mezclando o removiendo constantemente. Tenemos que tener un poquito de paciencia hasta que la crema empiece a hervir. Justo en el momento en el que vaya a empezar a hervir será el momento en el que empezará a espesarse y ya justo tendremos que apagar el fuego y ya la podemos quitar del fuego, pero tienes que tener bastante paciencia. Es mejor hacerlo lento, que se vaya calentando poco a poco y que vaya tomando cuerpo o engordándose la crema poco a poco. El tiempo que te tardará dependerá también del recipiente y del fuego, pero vamos, en aproximadamente entre 5
a 15 minutos la tendrás que tener ya perfectamente lista. Se habrá espesado completamente. Notarás que empezará a espesar cuando se empieza a quitar la espuma que le sale en la superficie y empieza a burbujear. Ya está hirviendo. Y en ese momento ya es cuando tienes que apagarla del fuego y sacarla. Vamos, como ves, el proceso es muy sencillo. Lo único que tienes que tener un poquito de paciencia. Pero no te haces una idea de lo bien que huele la cocina mientras estás preparando esta fantástica crema. Si te fijas, yo ya tengo preparado el recipiente donde vamos a poner la crema cuando ya rompa a hervir y espese. Y aquí tienes uno de los trucos importantes. Antes de pasarlo directamente, yo te recomiendo que pongas un colador. De esta forma quitaremos cualquier tipo de grumo, la dejaremos más fina o incluso si hay algún trocito que se te haya podido agarrar durante el proceso de cocinado. Y de esta forma va a quedarte muchísimo más fina y genial. Ayúdate de las varillas para ir dejando la crema bien fina y acuérdate también que por la parte de abajo siempre se quedará algo de crema, así que tienes que darle también justo por abajo antes de aprovechar toda la cantidad de crema y que quede todo perfecto dentro del recipiente. A continuación tenemos que utilizar plástico de cocina o papel film, pero fíjate cómo lo vamos a poner. Lo vamos a poner a piel, es decir, tenemos que hacer que el plástico toque completamente la parte de arriba de la crema. De esta forma evitaremos que se nos quede costra, que es muy habitual en este tipo de elaboraciones. Así que fíjate cómo tienes que poner el plástico de cocina o papel film para que tape completamente la superficie y no quede nada de aire. Y listo, ya simplemente pones otra vez papel film o papel de aluminio o una tapadera como es lo que estoy haciendo yo a continuación. Tienes que dejar primero que le baje un poco la temperatura, que no esté muy caliente y ya la puedes guardar en el frigorífico o en la nevera. Y fíjate la pinta tan espectacular que tiene la crema pastelera cuando ya la tienes perfectamente hecha. Bueno, amarillita, con una textura fantástica y con un sabor que es una auténtica pasada. Lo único que tienes que tener un poquito de paciencia porque lo ideal es que esté bien fría. Así que yo te recomiendo que como mínimo la dejes unas 4 horas en la nevera. Y bueno, no te haces una idea de lo buenísima que está. Así simplemente a cucharadas es una delicia. Pero puedes hacer muchísimas recetas con ella. Fíjate en la pinta tan fantástica de nuestras próximas recetas. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica, quiero hablarte acerca del huevo. Como te dije durante el vídeo, la yema de huevo se utiliza para dar color y grasa a la crema, pero podrías sustituirla si tienes algún problema o intolerancia al huevo con un poquito de colorante para darle ese color amarillo y añadiéndole un poquito de mantequilla o margarina a la crema final. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de estas recetas y de la crema pastelera, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, ponme un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like. Bueno, ¿qué te ha parecido? La fantástica tarta de manzana. Bueno, es una auténtica pasada. O, por el contrario, la tarta de fresas. Vamos, una maravilla increíble, que además ahora estamos en temporada. Y en algunos países latinoamericanos conocen a las fresas como frutillas. Cualquiera de las dos está espectacular. Pero como te dije al principio del vídeo, me gustaría que me pongas en comentarios cuál de las dos quieres que subamos primero. Y además, aprovecho ya esta ocasión para recordarte que si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ya sabes, suscríbete y acuerda de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. Y también te recuerdo que estamos en Instagram, donde además dispones del chat, donde me puedes mandar, cuando estés elaborando alguna de nuestras recetas, vídeos o fotografías del paso, por si te quieres alguna duda y necesitas mi ayuda. Yo estoy a tu disposición para ayudarte al momento, mucho más rápido que si me pones un comentario en YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales. Así que ya sabes, estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en Telegram.